Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias, que hoy tendré el gusto de conducir junto a Carlos Villarreal en ausencia de Mávila Huertas, a la que naturalmente echaremos de menos. Vamos a comenzar, como es también natural, con la sesión del Consejo Permanente de la OEA que ha tenido lugar ayer en Washington, con la participación del canciller peruano Javier González Olaechea, y en la que finalmente no se aprobó la resolución que se había elaborado, pidiendo dos puntos, instando al gobierno venezolano a que lleve a cabo 2 puntos. Por una parte, la publicación de los resultados de todas las mesas electorales en Venezuela, y en segundo lugar, una verificación integral del voto. No se consiguió, pese, hay que subrayarlo, que no hubo ningún voto contra. Nadie votó contra esta resolución, ni siquiera la propia Venezuela, que formalmente es parte de la OEA, aunque haya quienes pretendan negarlo. 17 votaron a favor sobre 33, pero las reglas establecen que el voto es aprobado cuando se obtiene la mitad más 1, y sobre 33, 17 no hace la mitad más 1. 11 se abstuvieron, entre ellos Brasil y Colombia, lo cual no era algo con lo que se contaba. Bolivia también se abstuvo, pero se contaba con esa abstención. Y 5 países ni siquiera se presentaron al voto, entre ellos México. En suma, podemos decir que esta reunión ha conducido a un fracaso diplomático del Consejo Permanente de la OEA, y pese a lo cual el secretario general Luis Almagro ha anunciado que la OEA presentará una demanda ante la Corte Penal Internacional para detener lo que llamó un baño de sangre que podría estarse llevando a cabo en Venezuela. Para entender la lógica de esta reunión, cuál es el reglamento, cómo se aplica y qué errores se han podido cometer para no alcanzar 18, sino solo 17 votos, y en consecuencia ni siquiera poder instar a que se publiquen los resultados electorales, hemos invitado al ex canciller de la República, Manuel Rodríguez Cuadros, quien ejerció en el Ministerio peruano cuando se aprobó la Carta Democrática Americana hace más de 20 años, y podrá decirnos qué significa esa Carta Democrática en las actuales circunstancias, pero sobre todo cómo evalúa él de manera más objetiva posible lo que sucedió en la sesión de ayer. Muy buenos días, señor Manuel Rodríguez Cuadros. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia de RPP. Yo creo que el público lo que necesita es primero conocer los hechos y luego ensayamos una interpretación, una lectura de los hechos. Pero antes de los hechos, brevemente, yo quiero dar el contexto. En los últimos 20 años nunca ha existido una realidad en la política venezolana donde la oposición democrática haya tenido realmente la posibilidad de provocar un cambio en la estructura del poder. Y esto se ha debido a una serie de factores. El gobierno de Maduro ya no tiene la hegemonía ni política ni social. La situación económica, que era muy mala en Venezuela, ha mejorado con una serie de enmiendas de mercado que le da a la población la vivencia de que su situación económica y social puede mejorar con una sustitución de un gobierno dictatorial por un gobierno democrático. Y el liderazgo en Venezuela ya no es un liderazgo grandilocuente que solamente busca descalificar al gobierno de Maduro, sino es un liderazgo que lo que busca concretamente es una transición para reemplazar la dictadura por un gobierno democrático. En ese contexto, la no aprobación de la resolución de ayer en la OEA es una tragedia para el pueblo venezolano, y es una situación que afecta mucho a las fuerzas democráticas y que coyunturalmente y yo creo temporalmente favorece las medidas dictatoriales y represivas del gobierno de Maduro. Pero lo que quería señalar claramente son los hechos. Y los hechos nos indican que el día de ayer, previas consultas de anteayer, durante toda la mañana se negoció el texto en la OEA. Y esa negociación llegó a un consenso, porque estas resoluciones, en casos tan graves, normalmente nunca se votan, se aprueban por consenso. Y la resolución del consenso es la misma que se aprobó
salvo una frase. Es bueno que la audiencia conozca cuál era el consenso. Primer consenso. En la parte sustantiva, punto 2, instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial. Sobre este párrafo había consenso, todos estaban de acuerdo. El segundo párrafo sustantivo era el siguiente. Como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. Un grupo de países solicitó que se elimine la frase como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes. Y esa frase ni le quita ni le pone al fondo de la resolución. Entonces, otros países se negaron a que esta frase se elimine. Y el presidente de la Asamblea, todo lo hemos escuchado, cuando se inició la reunión dijo que se habían pasado 5 horas y que por una oración no se había logrado el consenso. Hay otra interpretación de que la oración que no se habría querido eliminar habría sido la que señala en presencia de organizaciones de observación independientes, que tampoco le quita ni le pone a la decisión compartida por todos los estados de la OEA de la verificación integral de los resultados. Doctor, entonces, déjame terminar. Sí, cómo no. Como fue imposible eliminar estas frases, se determinó que no había consenso. Y cuando no hay consenso, se procede a la votación. En la práctica diplomática, los países que bloquean el consenso lo hacen porque van a ganar la votación. En este caso, 2 países bloquearon el consenso por no querer eliminar esta frase para pasar a la votación. Pero lo grave es que, lo gravísimo, es que no tenían los votos para ganar, sino para perder. Y por eso, la desazón del presidente cuando somete la votación sabiendo que se iba a perder. Pero parece que tenía mucha satisfacción. Es conocido ese señor presidente de hace muchos años como una persona favorable, como la mayor parte de las islas británicas, ex británicas del Caribe. Puede ser, pero un presidente siempre lo que desea es que su gestión tenga éxito. Y su éxito era el consenso. Y el consenso estaba preestablecido. ¿Cuáles son los países que se opusieron a la modificación? Según las informaciones periodísticas, habrían sido el Perú y Panamá. Con lo cual, la conclusión es la siguiente. Por un problema de falta de conocimiento, de experiencia, de percepción, de diferenciar lo adjetivo de lo principal, se perdió una resolución de consenso que si se hubiese aprobado estaríamos en una situación totalmente distinta. Tendríamos una opinión unánime de todas las Américas, incluido Brasil, incluido Colombia, incluido todos los países que participaron, para que se proceda, por un lado, a la publicación de las actas desglosadas mesa por mesa y, por otro lado, para que se haga la verificación de los resultados. Embajador, permítame hacerle una consulta, le pido la respuesta después de la pausa. ¿Cómo calificaría la actuación, en este caso, del canciller peruano, en primer lugar, pidiendo justamente eso, ¿no? Que antes de votarse se debata y luego llamando la atención prácticamente a aquellos países que se abstuvieron de votar durante la Asamblea extraordinaria de la OEA? Les pido un minuto nada más porque tenemos que ir con los anunciantes y estamos de vuelta en Ampliación de Noticias. Seguimos en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos con ustedes, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, conversando con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros sobre la situación de Venezuela y los resultados de ayer de la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos sobre el proceso electoral venezolano. Le había dejado, embajador, la consulta planteada en el sentido de que ¿cómo calificaría la actuación del canciller González Solachea, que ha sido bastante enfático, duro por momentos, en primer término, con aquellos países que se abstuvieron, ¿cierto? Y además, cuestionando al principio la metodología, el trabajo
porque habló primero de debatir y luego votar. Sí. Pero en términos generales, ¿cuál es su concepto de la actuación del canciller? Yo no voy a calificar la actuación del canciller por razones que se derivan de mi propia condición de diplomático. Yo soy una persona con mucha experiencia en las negociaciones internacionales y creo que no hay que descalificar ni hay que elogiar lo que es la representación de los intereses nacionales de uno u otro país. Lo que yo sí puedo decir es que el presidente de la Asamblea señaló que en la intervención del canciller del Perú habían existido amenazas, sí, habían existido acusaciones, habían existido golpes de mesa, y eso no es conducente con los propios intereses nacionales del Perú. Yo creo que el Perú tiene que fortalecer, tiene que jugar un rol muy importante en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, pero al mismo tiempo tiene que gerenciar bien sus intereses nacionales que lo obligan a no crear conflictos que se originan en las propias decisiones del gobierno con los demás países de la región. Ya tenemos una situación difícil con México, tenemos una situación difícil con Colombia, tenemos una situación difícil con Bolivia, y ahora pues hemos sensibilizado cerca de 17 países de la región. Entonces, ¿usted cree, perdón, muy positivo? Embajador, ¿cree usted que el Perú, a raíz de esta actitud del canciller, de la crítica hacia los que se abstuvieron, puede tener de acá a futuro problemas de carácter diplomático con esos países? Lo que sí resulta claro es lo que señaló el presidente de la Asamblea, que ese tipo de acusaciones, ese tipo de voz altisonante, pues no es conducente con las prácticas diplomáticas ni con la voluntad de solucionar problemas gravísimos como el de Venezuela sin afectar los propios intereses nacionales del Perú. Estamos en una situación complicada en este momento. Somos el único país que antes que termine el proceso electoral, es decir, antes que la propia oposición haga el conteo del 100% de las actas, ha reconocido como presidente electo a Edmundo González, lo que equivale... ¿Para usted sería un error? Lógico, porque equivale al reconocimiento que ha hecho el Consejo Nacional Electoral sin haber terminado las elecciones de la proclamación de Maduro. Entonces, cuando hay una ilegalidad en un gobierno antidemocrático, no podemos combatirlo con ilegalidades. Doctor Manuel Rodríguez Cuadros, ¿qué cabe hacer ahora, independientemente de los fracasos que hayan llevado a esta triste decisión respecto de la resolución de la OEA? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la visión de los Estados Unidos? Que había, tengo entendido, mantenido contacto sobre todo con el presidente brasileño Lula hasta el final, pero Lula se abstuvo finalmente y esa sola abstención ya dio el voto favorable a que se rechace la resolución. No es así, Fernando, porque había un consenso. Sí. Entonces, el acuerdo era el consenso. Se rompe el consenso. Al romperse el consenso, ya cada país pues asume su posición nacional. Pero la pregunta esencial que tú haces, y he estado escuchando en otras entrevistas, tu preocupación es certera y va al fondo del asunto. Acá de lo que se trata es de encontrar una solución que permita una transición de un régimen dictatorial a una democracia. Y esa es una situación compleja. Desde antes de las elecciones ya han venido realizándose contactos con disidentes del gobierno del Partido Socialista Unificado de Venezuela, con el propio gobierno de Maduro, para ir articulando un proceso de transición democrática. Y en eso la responsabilidad y la seriedad de todos los actos y declaraciones de Corina Machado y de Edmundo González son realmente determinantes. Lo que hay que hacer ahora, en este nuevo escenario, que es el peor que se pudo uno haber imaginado, son dos cosas. Por un lado, hay que culminar el conteo de las actas. Esta es una suerte de batalla de actas. Una vez que la oposición culmine al 100%, se habrá
corroborado que Edmundo González ganó aproximadamente por el 67% de los votos contra 30% de Maduro. Al mismo tiempo hay que exigir y seguir exigiendo, y esa es la pena de lo que ayer no se aprobó, para que el gobierno de Maduro exhiba las actas desglosadas mesa por mesa y se verifiquen. Esto va a llevar presumiblemente a establecer con objetividad y con legalidad que hubo fraude y que el ganador fue Edmundo González. Y a partir de ello se tendrá que dar una negociación, que es la que está siendo objeto de consultas en este momento, para buscar una transición que permita el acceso al poder de una alternativa democrática, pero con un conjunto de elementos que permita la estabilidad institucional y excluya todo tipo de violencia. Y en eso creo yo, en este momento, están trabajando un grupo de países, los Estados Unidos, el Brasil, México y Colombia esencialmente. ¿Pero considera usted viable esa posibilidad? Porque tomemos en cuenta la actitud del señor Maduro, de obviamente reconocerse él como el ganador, inclusive ha presentado un amparo, ¿no?, ante el Consejo, ¿no?, electoral para que justamente se reconozca su triunfo. Entonces, yo pregunto si la actitud del dictador Maduro podría hacer viable un escenario que usted plantea, que creo que es el mejor. Cuando Pinochet perdió las elecciones, me hicieron la misma pregunta más o menos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las dictaduras siempre lo resuelven todo y siempre prevalecen. Y eso es cierto hasta que ya no resuelven todo y hasta que no prevalecen. En ese momento creo yo que el gobierno de Maduro ha perdido la hegemonía política y social. Hay disidencias dentro del partido de gobierno, hay facciones, algunas de ellas abiertas a la transición democrática, y por otro lado, acaba a jugar un rol capital la Fuerza Armada. Hay sectores de la Fuerza Armada que estarían propensos a apoyar la transición democrática. Y en esa conjunción de la dispersión ya no homogénea del partido de gobierno en Venezuela, de la actitud que pueden tener las Fuerzas Armadas, de la pérdida de la hegemonía social y política y del papel que pueden jugar este grupo de países, especialmente los Estados Unidos, en relación a las sanciones y otro tipo de cuestiones que son vitales para la economía del Estado y de la sociedad, es que podemos encontrar un curso de solución hacia una transición democrática, que es lo que hay que apoyar. ¿Qué significa que el secretario general Luis Almagro haya anunciado que se presentará un tema ante la Corte Penal Internacional por las violencias cometidas por manos del Estado en Venezuela? Sí, eso es una actitud que creo yo honra al secretario general de la OEA, porque es una decisión que la adopta en esa condición, pero eso va a significar una pequeña presión nada más, porque para que se concrete una orden de detención, la denuncia, pues va a pasar mucho tiempo, y si esa medida no es absorbida por las negociaciones que pueden haber, esa misma medida se va a ir pasmando, ¿no es cierto? Pero es una buena actitud que yo elogio y que yo reconozco al secretario general de la OEA. Muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones lo más profesionales posible y su punto de vista sobre lo que ha sucedido ayer, antes y durante la sesión, que finalmente condujo a que no se aprobara una resolución relativamente moderada, por lo demás, sobre las elecciones, que hubiera permitido facilitar y respaldar el hecho de que se evite la violencia en las calles de Venezuela. Muchísimas gracias por su presencia. Antes de ir a la pausa, vamos a escuchar a su compañera Andrea Mesita, que tiene informaciones que darnos desdichadamente malas sobre un accidente que se ha producido en la salida de la carretera Panamericana Sur de Lima. Adelante, Andrea.